Ok. Buenos días, Carlos, bienvenido. Ujú. Vaya, pues. Comencemos entonces. No, ahorita vamos a comenzar. Bueno, vamos al contenido 1.7, triángulos notables. Cuando hablamos de triángulos notables, son triángulos que cumplen ciertas características y generalmente acá vamos a hablar de triángulos notables que son rectángulos y especialmente con dos tipos de triángulos notables. Uno es en el que el triángulo rectángulo va a ser un triángulo isósceles. Y como los triángulos isósceles tienen ángulos opuestos a los lados iguales de igual medida, es decir, que como un triángulo rectángulo, si es isósceles, tiene un ángulo de 90 grados. Y los que están adyacentes van a ser de 45 grados. Sí, los ángulos que se oponen a los lados iguales van a ser de 45 grados. Entonces, esos van a ser triángulos notables. Y se llaman notables porque su diagonal en cualquier triángulo que sea, rectángulo que sea isósceles, su diagonal siempre va a medir raíz de 2. Siempre. Entonces, por eso se llama triángulo notable. Y esos triángulos notables, bueno, su naturaleza están en un cuadrado, es decir, es la mitad de un cuadrado. Y vamos a estudiar otro tipo de triángulo notable que se llama los triángulos que tienen 30 y 60 grados, que no es el ángulo de 90. Siempre es un triángulo rectángulo, pero sus ángulos que son agudos, sí, esos son los ángulos menores a 90 grados, pero los ángulos agudos va a ser uno de 30 y el otro de 60 grados. Y es porque su naturaleza está sobre trazar la altura de un triángulo equilátero. Vaya, comencemos el desarrollo para ver qué está pasando. Veamos el problema inicial. Y nos plantea una situación, bueno, una situación en forma de pregunta. Nos dice, ¿cuánto mide la diagonal CA del cuadrado ABCD? Cuyos lados miden 1, una unidad. Como es un cuadrado, todos sus lados miden una unidad. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo ABC? Bueno, comenzamos entonces. Nos está haciendo dos preguntas. La primera, ¿cuánto mide CA? Y la segunda, ¿cuánto miden los ángulos del triángulo ABC? Vale, entonces enfocamos la cámara en este momento. Vamos a analizar primero esta situación. Vaya, como este es un cuadrado, ¿sí? Excelente. Ustedes hacen el siguiente. Vaya. Entonces, observen que si estamos hablando de este cuadrado, pues cumple que todos los lados miden una unidad. ¿Sí? Vaya, todos los lados miden una unidad. Este ángulo es de 90, todos sus cuatro ángulos son de 90. Entonces se nos forman dos triángulos rectángulos. El triángulo que vamos a estudiar es el triángulo ABC. Bueno, y también sabemos que acá también mide una unidad por ser ABCD un cuadrado. Es decir, que se nos forma el triángulo ABC, es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, pues este ángulo, el de 90, los agudos van a ser iguales. Y como los ángulos internos de un triángulo miden 180, entonces este ángulo de acá vale 45. 45 más 45, 90. Más 90, 180. Pero ya vamos a deducir esa parte. Bueno, ¿qué nos está pidiendo en este caso? En el siguiente cuadrado, ¿cuánto mide la diagonal AC? Bueno, entonces observamos
que el triángulo, ¿sí? A, B, C es rectángulo. Y si es rectángulo, ¿qué puedo aplicar yo para encontrar la diagonal AC? Exacto. Siempre que sea un triángulo rectángulo, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Y ya sé que este segmento que está enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. AC es la hipotenusa. ¿Qué implica entonces? De que 1 al cuadrado más 2, más el otro cateto. El primer cateto es el cateto AB que mide una unidad, 1 al cuadrado, más el cateto BC al cuadrado que mide una unidad, más 1 al cuadrado, va a ser igual a AC al cuadrado. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, es igual a AC al cuadrado. Luego hacemos lo siguiente. 1 más 1 es igual a 2, igual a AC al cuadrado. Bueno, no, AC al cuadrado vale 2. Sí, vea, AC al cuadrado es igual a 2. AC al cuadrado. Entonces tengo que AC al cuadrado es igual a 2. Yo necesito al valor de AC. Entonces, ¿qué se hace? Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Entonces aquí se elimina la raíz con el exponente. Y me queda que AC es igual a la raíz de 2. ¿Por qué tomo solo la positiva? Porque estamos hablando de las medidas de segmentos de polígonos, ¿verdad? De un triángulo. Entonces ya tenemos de que este segmento AC cumple con ser raíz de 2. Bueno, y lo siguiente que tiene la otra pregunta es que ¿cuánto miden los ángulos del triángulo ABC? Bueno, observen que este ángulo es de 90 grados, ¿sí? Y la suma de los ángulos internos de un triángulo tienen que ser 180. También sabemos que ABC es isósceles. Significa que este ángulo le podemos llamar X y este otro ángulo también X. Ah, ok. Entonces, ¿qué hago? Este ángulo es de 90 grados, ya sabemos, por ser un triángulo rectángulo. Entonces, 90 grados más X, que es este ángulo, más el otro ángulo X, es igual a 180 grados. Bueno, entonces me quedaría que 90 lo puedo transponer, 90 grados me quedaría, y X más X es 2X. 2X va a ser igual a 180 grados. X más X es 2X y 90 lo transpongo al miembro derecho, entonces me queda menos 90 grados. Significa que 2X es igual a 180 menos 90, 90 grados. Entonces, como X está, 2 está multiplicando la variable X, lo transponemos a dividir 90 grados. Entonces me queda 90 grados entre 2. Significa que el valor de X es igual a 45. Por lo tanto, estos ángulos de acá son de 45 grados. Y este también es de 45 grados. Sí, excelente, facilísimo. Vale, entonces, eso es un triángulo notable. Todos los triángulos rectángulos que sean isósceles va a significar de que sus ángulos agudos van a ser de 45 grados. Todos los triángulos rectángulos. Y van a cumplir que la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2. Y es porque la hipotenusa en realidad es la diagonal de un cuadrado. Porque aquí podemos completar este cuadrado con otro triángulo de igual dimensión. Aquí tiene una unidad. Aquí tiene una unidad, esta vale raíz de 2, este es 90, este ángulo de aquí también es 45 grados y también este otro ángulo de acá es 45 grados, ¿sí? Y AC vale raíz de 2. Vale. Fíjense que estoy pensando que quizás mejor lo voy a realizar yo
para que podamos avanzar. El siguiente problema. Vaya, en el siguiente triángulo, sí, van a tomar captura acá. Ok, excelente. Vale, vale. Bueno, acá nos dice, ¿verdad? En el siguiente triángulo equilátero, ¿cuánto mide GH? Observen de que GH es una altura. Entonces significa que es una altura. Es una recta que parte de un vértice hacia al lado opuesto y parte de forma perpendicular, es decir, que forma ángulos de 90 grados. Y como el triángulo es equilátero, cumple bastantes cuestiones, ya van a ver. Bueno, como es equilátero, este segmento vale 2 unidades. Así lo dice el problema. También este segmento de acá tiene un valor de 2 unidades. Vale. Pero esta altura cumple con ser mediana. Cae en el punto med del segmento EF, lo que significa que el segmento EH es igual a una unidad. ¿Sí? Vale una unidad. EH. Ahora, ¿qué segmento nos están pidiendo? GH. ¿Y qué podemos observar? ¿Cómo es el triángulo? ¿Cómo es el triángulo EHG? ¿Qué característica tiene el triángulo EHG? No, el triángulo EHG. El que es equilátero es el EFG. El grande. Ajá, es rectángulo. Y si es rectángulo, ¿qué puedo aplicar para encontrar GH? Porque ya conozco la hipotenusa. Ajá, es rectángulo. Si me piden encontrar un lado y el triángulo es rectángulo, solo si es rectángulo, pues puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, identifiquemos quién es la hipotenusa. La hipotenusa es el segmento que está enfrente de acá, del ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos de que GH, que es el segmento que queremos encontrar, como es un cateto, la altura es un cateto al cuadrado, más EH al cuadrado, que tiene el valor de 1, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que tiene el valor de 2. Va a ser igual a 2 al cuadrado. Luego me queda de que GH al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Igual a 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Pero GH al cuadrado, ¿a qué es igual? Como uno está sumando, lo transponemos en el término derecho a restar. Me quedaría 4 menos 1. Entonces me queda de que GH al cuadrado es igual a 3. GH al cuadrado es igual a 3. Si aplico raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, ¿qué va a pasar? Este radical se elimina con el exponente de acá. Y aquí también aplico raíz cuadrada. Entonces me queda de que GH es igual a raíz de 3. Excelente. Entonces significa de que GH, su valor es raíz de 3, que es la altura. ¿Ya? Vaya, entonces veamos cómo son los ángulos de este triángulo. Bueno, nos están diciendo que es un triángulo equilátero. Por ser equilátero tiene todos sus lados iguales, entonces sus ángulos son de 60 grados. Todos sus tres ángulos suman 60 grados, porque 60 grados por 3, 180, y como son iguales, ¿sí? Por ser equilátero sus ángulos son iguales. Ahora observen algo. Este segmento que tracé aquí también se llama bisectriz, y la bisectriz parte al ángulo desde el vértice de donde se origina en dos ángulos iguales. Significa que este ángulo de acá es 30 grados. ¿Me explico? Ajá, este segmento es una recta notable que se llama bisectriz del triángulo. Y es bisectriz porque el triángulo
EFG es un triángulo equilátero. Entonces cumple, óigame bien, en un triángulo equilátero, la altura cumple con ser bisectriz, mediana, altura, mediatriz, cumple con las 4 rectas notables que tienen los triángulos. ¿Sí? Entonces, este ángulo de acá vale 30. Entonces, lo que hemos hecho en realidad es encontrar la altura de un triángulo rectángulo, ¿sí? De un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 60 grados, este ángulo de 30 y este de 90. Cuando esto pase, significa que la hipotenusa tiene un valor de 2. El cateto sobre la base tiene la dimensión 1 y la altura va a tener dimensión raíz de 3. Eso va a ocurrir siempre que tracemos la altura en un triángulo equilátero. ¿Sí? En este caso, ¿quién es la altura? Este es el triángulo EHG. El triángulo con vértices EHG. Vaya. Vamos a la conclusión. Vean lo poderoso de esto. A los triángulos ABC y EHG se les denomina triángulos notables y serán de mucha utilidad en el estudio de la trigonometría en bachillerato. Así que no se les olvide esta clase, porque en bachillerato estos triángulos van a ser muy, pero muy útiles cuando estén viendo algo que se llama razones trigonométricas, que pues se aplica mucho con el teorema de Pitágoras. ¿Ok? No, no. Eso está en el programa de estudio. Siempre, sí, lo van a usar. Ok. No, pero esto está bien sencillo. Ujú.